¿Por qué se hizo una unidad de medida? ¿Qué es lo que nos lleva a definir un metro? Se vinieron astrónomos, por eso lo tratamos aquí, astrónomos y geógrafos, algunos españoles. Y además en la medida del metro se llevó en parte en territorio español y encima en medio de la Revolución Francesa. Una aventura entre actos, como dice ahí, increíble. Bueno, se murió Luis XV y se proclama rey Luis XVI, Monsieur de Dauphin, el nieto de Luis XV, el nombrado rey de Francia, un hombre un poquito indolente, con muy poca voluntad, metido en una burbuja de lujo y de pelucas y lunares en Versalles. No quería nada más que los bailes ridículos aquello. Y en 1789 ocurre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es lo que ya muchos nos enseñaron, ¿no? Aún algunos lo enseñaron. No fue una revolución. La gente no fueron al rey a cortarle la cabeza. El rey reinó hasta 1792. Y la Revolución Francesa fue en 1789. O sea, el rey reinó durante la Revolución Francesa. Lo que ocurre es que este hombre fue sometido a una manifestación, se montó en una época en que Francia atravesaba una crisis económica muy grande y como siempre las crisis económicas pues, pagan los trabajadores, la clase media, los burgueses, bueno, ustedes ya saben, igual. Entonces ocurre que se organizó para una manifestación muy grande, se fueron a Versalles, le dijeron que tenía que venir a gobernar, que se saliera de aquella burbuja, se dejara de tontería y si viniera a gobernar directamente a París. Este hombre, o sea que la Revolución Francesa aquella no fue una revolución de cortar cabezas, por lo menos en aquella época, ni tampoco era monárquico. Entonces se vino a París, nombró un parlamento en el que quiso un poquito de democratizarlo. Esto es el boceto de un cuadro de David, el juramento del rey de Pont, en el que metió una novedad de que el parlamento que tenían ellos antes era aristócrata y la alta iglesia, estos dos, está representado por un fraile, lo más conservador que había, y por supuesto la aristocracia. Y en medio está nombrada la burguesía, el tercer estado. La burguesía está ahí representada por un cura. Qué curioso, que no es el fraile. ¿Por qué? Porque en los pueblos, aunque la Revolución Francesa estaba representada por los burgueses, comerciantes, gente que trabajaban con las manos, o campesinos, generalmente en los pueblos la única persona culta era el cura. Los demás eran campesinos, incluso en los pueblos no había ya todo el médico y la cardera, uno que se tiraba todos los días en el asadón, en el campo, ¿no? Curiosamente en España, en el tiempo de Carlos III se hizo también una cosa parecida, pero para hacer una medición de los terrenos, y los informes de los curas son graciosísimos, son curiosísimos. Pero es la única persona con cultura, como para poder leer y escribir. Entonces está ahí representando el cuadro de ahí como es, representando al pueblo llano. Lo primero que se le ocurrió pedir, ellos lo que pidieron es al Parlamento bueno, ¿qué es lo que necesita el país? Necesita que lo pidan. Hicieron los cuadernos de ofensas o de peticiones, todos los pueblos mandaron su hojilla, que se conservan en la Biblioteca Nacional de París, su hojilla diciendo, pues yo quiero, y recopilaron, y lo que principalmente pedían era la abolición de los privilegios feudales. O sea, que los nobles, todos aquellos nobles feudales dejaran de tener tanto poderío. Por segundo, algo que está relacionado con eso, la programación de los derechos del hombre y del ciudadano, que es la Declaración de los Derechos Humanos, que aparentemente todavía está. Era como una cosa de que el pueblo también tiene sus derechos y sus privilegios también, y de quitar los privilegios a la nobleza. Y la tercera
La tercera demanda era que hicieran una medida que fuera sirviera para todos, como una señal más de quitarle privilegio a la nobleza. La nobleza ponía sus medidas de acuerdo con lo que le interesaba, a la que más beneficio le da y como le interesaba más. Entonces esto era un caso de miedo. Entonces al Parlamento se le ocurre encargarlo a la Real Academia de Ciencias de Francia. Y la Real Academia, claro, que estaba el rey. Estos son los cuadernos de queja, el Cahier de la Danza Planta. Está escrito ahí con tasadura, cada uno en su pueblo escribió lo que pudo, ¿no? Y había un caos de medida. En España, fijaros que tenía la legua marina, que era distinta a la legua, pasaba kilómetros, pero claro, el kilómetro no existía, pues no existía el metro, 6.687 metros, o 6,68 kilómetros. La legua es más pequeña, la marina, la cuerda, la estada, la braza, el paso era 1,39, la barra, el codo de Rivera, que es distinto del codo. Sí, el codo de esa medida, si la medida al lado de un río era distinta si la medida en tierra seca, por lo visto. Era un follón de mierda. Y además variaba por ciudades. O sea, desde Alicante, Albacete hasta Zaragoza, las medidas variaban un poco, con lo cual una medida hecha en Zaragoza no es la misma que una medida hecha en Cádiz, ¿no? Para más confusión. Yo recuerdo, y los ríos del lugar también tienen que recordar, la fanega, que es ese cacharro ese cajón con un lado así inclinado, se usaba para, esto como arbitrariedad de medida, ¿no? Que tampoco era tan arbitraria, ya veréis cómo no, porque se veía como unidad de volumen. Una fanega es lo que entraba en la caja de grano, del que fuera. Entonces existían dos tipos de medidas. A ras, le echaba todo el trigo, lo que fuera, le pasaba una tablita, lo dejaba a ras, eso es una medida. O al colmo, que era a todo lo que cumplieran si no se salía de la caja. Con lo cual, el que compraba al colmo y vendía a ras. La diferencia era su beneficio. Entonces, de ahí viene la palabra el colmo y el colmo de los colmos. Depende de la habilidad del comerciante, pues claro, bueno, los franceses también tienen una cosa muy parecida. El pie del rey, el laune, la toisa, la caña, la percha de París, en fin, horroroso. Bueno, pues esto, la lengua de París era distinta. Como medida, los franceses reclamaban que se unificara esa fractura. Entonces, estos señores de la Asamblea de la Real Academia de Ciencias dijeron, bueno, pues tenemos que tomar una medida. El metro pues, va a ser una cosa que sea natural, que sea una medida tomada de la naturaleza, para que todas las naciones lo puedan asumir, que no digan, esto es una medida francesa, yo no, sino que fuera de la naturaleza, acogida de la propia naturaleza. Y además que fuera fácil de definir, ¿no? En principio dijeron, bueno, porque tiene que ser una cosa así. Más o menos, ¿no? Eso no es una medida, pero bueno, más o menos para que no sea un cacharro muy grande ni más pequeño. Y pensaron que podría ser media toesa. Más o menos como media toesa. La toesa tiene 1,949 metros, o sea que la mitad casi 1 metro. Media toesa, más o menos. Bueno, pero hay que definirlo. Pues hay que definirlo. Entonces nombran a científicos. En la gallina que de comisión había gente como Lagrán, Borda, Monge, Condorcet, había científicos de muy alto nivel. Y se presentan 3 opciones. Vamos a ver, una medida que esté en la naturaleza y que nos sirva de medida. La primera, muy curiosa, el péndulo que bate segundos. Ya era conocida la fórmula del péndulo, el periodo igual a 2pi por raíz cuadrada de la longitud del péndulo partido por la aceleración de la gravedad. Eso ya está conocido. Quiere decir que el periodo es el tiempo que tarda el péndulo de llegar aquí y para allá y volver otra vez a su sitio. Es un periodo. Que es 2pi, raíz cuadrada del partido por la gravedad. Por lo tanto, medio periodo sería pi, nada más. Y miramos el 2.
Entonces, daros cuenta que una cosa muy curiosa que se ve en esa fórmula es que no interviene para nada el peso. O sea que el periodo siempre batirá igual, aunque le pongamos un peso suficiente para que la línea se mantenga tensa. Pero igual podemos colgar una piedra, que podemos colgar una vaca, que aquello batirá igual. Con lo cual el peso ya no interviene. Y podemos hacer lo siguiente: si en el tiempo o en el semiperiodo le ponemos un segundo, yo tengo un reloj, un segundo, la longitud que mide esa cuerda, que va hasta segundo, tiene 1 metro. Es la unidad allí, la unidad en L. Lo que no se dieron cuenta ellos que la gravedad variaba. Ya tenían sospechas de que la gravedad variaba en la Tierra. Bueno, para un tío que vende, está vendiendo tela en París y otro que las vende en Argentina, pues, o en Perú, en México, pues que varía un poquito la aceleración de la gravedad no tiene importancia. Depende, porque según lo que se mida. Si se mide en superficie, el error que se comete ya es al cuadrado. Y si se mide en volúmenes, el error ya es al cubo. Y si son cuestiones científicas, somos muy meticulosos, las décimas intervienen mucho. O sea que ahí hay la aceleración de la gravedad. Daros cuenta que la aceleración de la gravedad partido por pi cuadrado, que es la fórmula aquella de PAL, da 0,9929. Perfecto. Por lo cual, para definir un metro, uno en el campo o en una ciudad, no necesita nada más que una cuerda, un reloj y una piedra. Y contaba segundos y la longitud que le dio esa cuerda ya no es un metro. No necesitaba patrón. Medida la aceleración de la gravedad con este sistema, en Madrid dio 0,98 y en el Observatorio de San Fernando 0,9799, con lo cual la longitud de la metro variaba un pelín, una 10 milésima aproximadamente. Ya esto sugería que la Tierra no era redonda, que la Tierra era achatada. Nadie había visto la Tierra desde fuera, claro. En la otra medida que se propone medir un arco del Ecuador. Medimos un pedacito de arco y si de aquí a aquí hay tantos kilómetros y hemos cogido tantos grados, a 360 grados la Tierra tiene tanto de diámetro, y además definimos como una parte de ese pedacito la definición del metro. Bueno, pues resulta que el Ecuador no se podía hacer porque la Tierra estaba inexplorada en la parte donde pasa el Ecuador. En la parte de Ecuador, en Sudamérica, ahí había selva y no estaba muy... En la parte de África, no, ya no te digo, bajar a África. Hasta mediados del siglo XIX o finales no se va a África, por lo menos a la África profunda. En la parte de Asia, Asia queda arriba del Ecuador. Las islas son las que quedan abajo. O sea que no hay sitio donde medir el Ecuador, meticulosamente. Ya se hizo una expedición al Perú con estos Jorge Juan, Antonio de Ulloa, señores, Urquieta, Condamino y Rodén, que ya hablaré más tarde de ellos, porque también hicieron la expedición española para medir el meridiano, porque la otra opción que hubo fue medir un arco del meridiano. Ahí no varía, ahí tenemos posibilidades. Se definió como la 10 millonésima parte del cuadrante del meridiano. Pues la solución que decidió la Real Academia, pues bueno, esta parece buena, porque además podemos medir bien un arco por Europa, que es lo que más tenemos a mano, o Estados Unidos, porque Estados Unidos a su vez reclamó, porque no lo medimos en Estados Unidos, tampoco Estados Unidos estaba muy explorado, tampoco. Entonces, bueno, ¿cuánto mide el cuadrante? Vamos a medirlo. Entonces, ¿cómo se hacía aquello? Así se hace por un sistema topográfico que se llama la triangulación. Nosotros vamos formando triángulos y cada vértice se va poniendo un aparato, un goniómetro, para medir ángulos, y en un triángulo de estos, si conocemos un lado que se llama la base esa se mide con una cadena, con un metro, entonces no había metro, se medían todas esas en la base y poniendo aquí un palito, unos hitos que se llaman,
Esos palos que llevan rojo y blanco los topógrafos, ¿no? Entonces no eran ellos, era una bandera. Entonces, o la torre, la veleta de una torre, usaban eso. Pues medían estos dos ángulos y medían el lado de la base. Con lo cual, si conocemos los ángulos y conocemos un lado, tenemos definido un triángulo. Ya conocemos el otro vértice. Conocido ya este vértice, podemos crear otro triángulo, midiendo más ángulos. Conocemos este lado, conocemos este ya, calculado, y medimos este ángulo y ya vamos calculando este, y se van formando triángulos desde un extremo al otro de lo que queremos medir. Es un método bastante exacto. En el 36 ya este Moreau de Maupertiu midió un grado de meridiano en Laponia, se fue a Laponia a medirlo, y en el 36 al 44 Jorge Juan y Antonio Ulloa y la economía, como yo decía antes, estos se midieron en el Perú, desde Lima hasta Cuenca. Bien, usaban este aparato, esto es el círculo repetidor de Borda, que precisamente parece ser que se sospecha que cogieron este sistema, porque a mí el del petróleo me encanta, pero escogieron este porque Borda había fabricado el aparato y tenía que venderlo, y era uno de los del comité. Siempre hay esas cosas, ¿no? Entonces, el círculo graduado se medía, tiene dos telescopios, porque se medía de una forma el ángulo, después se le daba la vuelta y se medía otra vez. Con lo cual, el error que pudiera acumular de allí para allá lo restaba al venir para acá. Era un aparato bastante preciso, una maravilla, hecho en el Observatorio Nacional de Madrid. Hay una exposición de aparatos antiguos, se pueden ver círculos, y en San Fernando también lo hay, círculos de repetidores de Borda. Aquella arriba una lámina de la enciclopedia francesa. Bien, pues la primera aventura fue la del Perú. El Felipe V, Luis XV de Francia, el abuelo que le cortaba la cabeza, no porque cayera mal, sino porque lo pidieron yéndose para la frontera. Que al ciudadano Capeto, como después le pusieron, a este hombre había jurado una constitución y tal y cual, y claro, todos los reyes de alrededor, todas las monarquías, joder, han cogido prisionero al rey, esto está, no puede ser, le declaran la guerra a Francia. Y en la primera oportunidad de coger, el tío se va a los austriacos, al enemigo. Con la mala pata lo tuvieron en la frontera. Lo llevaron a París, lo juzgaron por traidor, y la pena fue de muerte. Normal. Dejó de ser rey y de ser a él y a su mujer. Bueno, pues el Luis XV, el abuelo, le pide a Felipe V, a su primo, le pide que una expedición de científicos que vaya al Perú a hacer la medición del meridiano. Pero claro, este dice, bueno, es mi primo, pero yo no me fío. Uno geógrafo, astrónomo, metido en mi territorio, midiéndomelo, yo no me fío. Le vamos a mandar a dos tíos que vayan a vigilarlo un poquito, y le puso al lado a dos hombres, dos cadetes del Cádiz. Entonces va ahí Luis Gabén con la Academia Real, Pierre Bouguer de Isabel María de Condomé a Quito, y hace un agregador, que son un papelito, para que se vayan a hacer las medidas estas. Entonces estaban a dos guardamarinas de San Fernando, a Jorge Juan Fantasilla, que tenía 21 años, y matemático y astrónomo, y Antonio Ulloa y de la Torre Giral, con 19 años, todo es más joven. De manera que aquello, ¿pero dónde va con estos dos niños? con 3 científicos franceses, lo ascienden le dan un grado que casi fue de teniente de navío, para que tuvieran cierta autoridad para que podrían una expedición científica. Aparte que le servían para ir a vigilar a los otros 3. Este hombre, Jorge Juan, ya había sido espía en la embajada española en Londres, o sea, con la de 21 años el tío también. Bueno, pues estos salen de Cádiz el 26 de mayo de 1735, cada uno en un barco distinto, en el Conquistador y la fragata Incendio. Van cada uno en un barco por una sencilla razón: el mar era muy inseguro
la tierra, los ingleses, los piratas, por lo menos que llegue uno. Esto es así, por lo menos que llegue uno. Llegan a Cartagena de India y al poco meses llegan los franceses sin ninguna prisa, empiezan sus mediciones allí para medir ese cuadrante que duró del 36 al 44. No fue una hazaña fácil, fue difícil, porque es muy montañosa, muchas dificultades, tuvieron que acudir a un ataque que hicieron los ingleses a Cartagena de India, en fin, vicisitudes un montón. Vinieron desde Quito hasta Cuenca, tampoco fueron más acertados porque no era un meridiano, estaba un poquito torcido, ¿no? Pero desde Quito hasta Cuenca, que debe de ser como algo más de un grado, es un poquito más de un grado. Ahí se ve el 1, el 2, el 0, el menos 1, el 1, el 2. Exacto, sí, porque el meridiano pasa por aquí, precisamente por Ecuador, ¿no? Y esto es un grado, 2 grados, 2 grados y pico, 3 grados midieron. Midieron 56.767 toesas, medida francesa, con lo cual el cuadrante meridiano le dio un número de 9, traducido a metros ya actuales, le dio 9.941.675 metros. Se equivocaron un poco, 0,58% nada más, se equivocaron muy poco. Bueno, esa medida se queda ahí, se guarda. Escribieron un libro, aprovecharon para escribir el libro, la relación histórica del viaje a América, y se queda ahí, bueno, por una cosa curiosa que sabemos más, ¿no? En Francia van a medir, bueno, ahora vamos a hacer la medición en Francia, unos años más para atrás, ¿de dónde medimos? ¿A dónde? Bueno, interesa que dentro del continente no se puede salir más a medir, y además que sea del mar al mar, para mantener cierta igualdad en altura, ¿no? Las medidas, evitar. Aquí propusieron entonces Dunkerque, Barcelona, Ámsterdam, Marbella y Cherburgo, Murcia. Eran las medidas que podían hacerse. Bueno, pues los ingleses dicen que no les vale esa medición porque no pasa por la isla británica. De ahí es la diferencia que ellos no adoptaron el sistema métrico, porque no pasa por las islas británicas, esa medida no puede ser buena. Deciden al final que fuera Dunkerque, Barcelona, porque era el meridiano que pasaba por París. Otros también se lo creían, esta gente, que pasara por París, hasta Barcelona. Después se comete un error. Pero bueno, vamos a medir Dunkerque a Barcelona. Se divide en dos partes. Esta es el arco que se va a medir. Son 9,5 grados. París, Dunkerque, París, Barcelona. Salen casi 1.000 kilómetros lo que tenían que medir, haciendo triangulitos, de eso pueblo a pueblo. El trabajo era improbable. ¿Cómo nos lo repartimos? Dice, bueno, pues Messiaen, Messiaen se queda con encarga, Rodés, Barcelona, y Dalambre, que era el más jovencillo, más despierto, se quedó con el trocito para ir a Dunkerque. No porque fuera más enterado, no fue por eso. Fue porque el tramo más grande de Rodés, que está cerca de París, Rodés-Barcelona, ya había sido para ir Cassini a hacer esa misma medición y haber dejado los hitos, los palos puestos en los pueblos. Y aparentemente tenían que estar ahí. Y empiezan en 1792 y terminan en 1798, 6 años midiendo aquello. En medio de la Revolución Francesa y con más problemas todavía. Cada uno coge con su aparato por un lado. Aquí está, ¿dónde está? En el Ayuntamiento de Barcelona hay una placa que dice: desde aquí el astrónomo Pierre Messiaen, durante los años 92-93, estableció la escuela de Barcelona en la triangulación de la medición del arco de meridiano que sirve de base al sistema decimal. Al segundo centenario, y este fue el castellano, que aquí se pasaron de Barcelona y llegamos viviendo hasta Castellón. Por otra historia que ocurrió. También, no dejan de pasar también. Una de las primeras cuestiones que se plantearon fue que fue hacia el sur, se encontró con que las medidas, los palos de Cassini habían desaparecido. O sea, quemados, se habían caído, no estaban. Había que poner hitos nuevos.
Después, los campesinos no se fiaban de ellos. Aparecen 3 tíos o 4 con un par de mulas, unos aparatos muy raros. ¿Y estos tíos qué hacen aquí? Eran aparatos esotéricos, de confianza. Bueno, os dije antes que os iba a contar una anécdota que nos pasó haciendo las mediciones el otro día, hace un mes, de la transferencia del cielo. A la altura de Valverde Valverde, un pueblo de eso, de la provincia de Huelva, por ahí arriba, aparecen 2 guardias civiles de noche, estamos ahí con los aparatos mirando, y aparecen 2 guardias civiles, uno de ellos en pijama amarillo, nunca había visto ni guardia civil en pijama amarillo. Porque le habían dicho en el pueblo que allí había unos sujetos que estaban haciendo unas cosas muy raras. Y yo, mire usted, rara es, porque esto no es muy normal, pero estamos haciendo una idea de ustedes perdón, nada, bueno, perfecto. Todavía se conserva esa, voy en el campo un tío haciendo una cosa muy rara con un aparato y bueno, pues esto figura en el siglo XVIII que no le ocurriría. A quemarlos vivos. Después, llevamos los documentos firmados por el rey de Francia, un traidor, aunque eso no valía. ¿Cómo es? Usted es monárquico, a usted no lo permitís seguir con esto. Tenía que ir gobernador por gobernador, alcalde por alcalde, para que fueran haciendo un salvoconducto, para que el alcalde conociera que están haciendo un trabajo astronómico, ¿no? Después hacen señales de noche. La primera que hacen, la hacen desde la base primera y se confunden. Habían puesto en Montmartre una candela y aquella noche estaban viendo las tullerías, que fue la tullería y se equivocó en el ángulo y dio las tullerías. Tuvieron que ir al día siguiente a abrirlo otra vez. Con aventuras de esas. Después, otro día, le cogieron a punto de matarlo porque estaban pidiendo con una bandera blanca. La bandera, la insignia de la monarquía francesa. Y dice, bueno, otra vez los monárquicos, esto ha sido enseñado a los enemigos, a los austriacos que vienen por ahí. Tuvieron que bajar la bandera corriente y poner una raya azul y otra roja, para que vieran que no tenían nada que ver con los monárquicos. Estuvieron a punto de matarlo. Escribió este libro, El Sistema Métrico Decimal, Medición del Arco Doble Meridiano, en 1806, en 1806 ya se aclaró la cosa, fijaros, hasta 1806 no se aclaró un poquito de qué iba el tema. Y bueno, cuando llega a España, atraviesa decir, empezar de Barcelona para arriba, vamos a venir primero en España, se encuentra un ambiente de preguerra. La monarquía española, como la austriaca, como todo, le habían declarado la guerra a la República Francesa. Y se encuentra el ambiente enrarecido, está más colmo. Se va para Barcelona y el gobernador de Barcelona dice que a Castillo Montjuïc no puede entrar. De Montjuïc, un tío haciendo señales, que no me fío. Y desde la pensión de su casa, desde la azotea de la pensión, estuvo haciendo medidas astronómicas, medía el meridiano, y se encontró con que el meridiano no pasa por Barcelona. Anda, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir para abajo, hasta que lleguemos, hasta que conocemos, porque no sabía que pasaba por Albacete. Por Almería, ¿no? Por Almería pasa por Albacete. Entonces, decide continuar hasta Mallorca. Se parte una pierna o una cadera, el hombre, se cayó por una piedra para abajo. Bueno, sigue haciendo sus medidas, llega a encontrarse en París, le entra una depresión, no lo mismo. Cuando vuelve a Rodez ya se encuentra con Galambro, empiezan a hacer números y revisan todos sus cálculos y Caña da cuenta de que el metro aquel metálico tiene dilataciones. Es decir, que medir un metro da una medida rigurosa, habría que dar la medida y la temperatura a la que sí había hecho la medida. Pues si no, ese metro no tenía sentido, por lo menos riguroso. Por fin ya Napoleón se quita el sombrero y decide en el año 99 hacer informes de que el metro va a ser el de una cosa intermedia, hicieron una vara
de platino y iridio, tal y cual, le va a hacer una rayita aquí, o sea que todo lo que pidieron estos pobres hombres no sirve para nada, por lo menos va a aproximarse. Pero esto es 1 metro y aquí ya no se discute más. Messiaen sigue midiendo hasta Mallorca. Sigue usted midiendo para llegar hasta donde pasa de verdad y vuelve a Barcelona, sigue o con otra pesadilla. Para pasar por Valencia coge el paludismo y se muere de una enfermedad palúdica. Hay una carta que dice: esta desgraciada visión, el éxito de la cual está todavía tan lejano, resulta más que incierto, provocará muy probablemente mi perdición y, lo que es peor todavía, la de mi familia, mi tumba y la de mi honor. Entonces está jugando ya la vida hasta morir en el imperio. Muere en 1804, un amigo, Fausto Valle Vega, era un varón, o sea que la aventura de este hombre duró 13 años y le costó la vida. Al final, para decir, aquí ponemos una rayita en esta punta y en otra. En 1809 ya se tiene ya todos los documentos, había que modificarlo 10 milésimas de línea, o sea, un 12avo de pulgada, y hacer la redefinición del metro. El metro ya no es la 10 milésima parte del cuadrante meridiano, sino que es aquel palo de metal que tenemos en París y que medido a cierta temperatura, pues mide tanto. Mide lo que mide, ya está. Un porcentaje de 10% de iridio, tiene forma de X para compensar las dilataciones, para que el palo no haga así, claro. Pues entonces ya la tenemos, ¿no? Porque tenía forma de X para que sea deformable. Y a España le corresponden 2. Esa es la fórmula que te da la longitud del metro en función de la temperatura a la que está midiendo. A España mandaron 2 ejemplares, el 17 y nos quedamos el 17 y el 24, que se conservan en el Centro Español de Metrología. Metrología, no meteorología. Y además, cada metro patrón va acompañado de su fórmula. Pues claro, la composición química del iridio y platino puede variar un poquito, está comprobada. Ya modernamente ya eso no se usa, ¿no? Esa definición ya es tanta vibración de la longitud de onda, de la descomposición de un átomo de no sé cuánto. En fin, en París, en Francia, se llegó a medir, a poner en la calle para que la gente, los comerciantes tuvieran la medida donde iban a comprobar su metro, que era auténticamente así, y se va poniendo en ciudades importantes, en París y tal. Y bueno, pues esta es toda la aventura que vivieron aquellos hombres, y para final puedes decir el metro de la que un palito que tiene 2 rayitas. Muchas gracias.